Muy bien, mi comunidad Now Muy Learning, y en la parte final tenemos lo que es la discusión, las grandes expectativas que deja este experimento, resultados, conclusiones, preguntas, incertidumbres que nos deja este gran experimento. Lo primero es, hay dos hallazgos sorprendentes. Este es el primero y este será el segundo, ¿listo? El primero es la pura fuerza de las tendencias obedientes en este tipo de situación. Es decir, cómo la obediencia puede hacer que uno se dirija hacia cometer cosas que uno jamás ha imaginado llegar a hacer. ¿Listo? Esto quiere decir que herir a otra persona está mal. Sin embargo, 26 personas fueron en contra de la conducta moral. Rompieron sus propios principios al obedecer. Y es decir que, aunque hubiese autoridad que no tenía poderes especiales, aunque no hubiese pérdida material al momento en que ellos dijesen que no, aunque no hubiese ningún castigo, en caso de que ellos dijesen que no, ellos continuaron. Y causa curiosidad lo siguiente, hubo desaprobación al suministrar energía aún quejándose, considerado por otros como algo estúpido, ¿no? Y sin sentido, porque ellos podían haber dicho, no continúe y ya. Sin embargo, el titubeo, el hecho de decir, no, esta persona está sufriendo muchísimo, no puedo continuar haciéndole esto. Ese titubeo se consideraba como algo estúpido y sin sentido para las personas que lo estaban viendo, puesto que ellos no estaban bajo presión ninguna. Y por otra parte, hubo observadores con espejos unidireccionales cuyas expresiones eran de incredulidad precisamente por las descargas poderosísimas que estaban suministrando estos sujetos ingenuos a los aprendices. Ellos tenían un conocimiento completo con detalles. Ellos se encargaron de dar unos pre-resultados, de hacer un análisis de lo que podría llegar a pasar en el experimento, pero subestimaron tanta obediencia. Dijeron por ahí el 0.55% de ellos va a llegar hasta el tope, es decir, la mitad de uno de ellos. Pero no fue así. Fue la mitad, un poquitico más de la mitad de todos los participantes, 26 personas en total. Y las otras pues no estuvieron muy lejos, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Un segundo efecto generado allí fue la tensión que hubo. Uno presupone que la conciencia es mandatoria. Sin embargo, la tensión emocional le juega a uno pasadas muy malas. De acá el primer aprendizaje que él saca de todo este experimento. La tensión emocional en el momento en el que nosotros nos sentimos bajo presión, cuando nosotros vemos que hay una persona atrás de nosotros diciéndonos continúe, es mandatorio que por favor continúe. Aún así, por más amable que sea y pues se escuchaba serio, nosotros queremos continuar porque es el experimento y estamos comprometidos con él. Y bueno, vamos a ver otra cosita más adelante que va a ser importantísima para entender un poquitico más este detalle de la tensión emocional. Y así continuamos con las condiciones particulares que son el patrocinio e instalaciones daban otro contexto, muy distinto, muy diferente a lo que podría ser un contexto en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. En aquellos hacinamientos, en aquellas partes donde dejaban toda la gente amontonada, acumulada, y pues se cometían estos atroces asesinatos, masacres en masas. Esto es muy diferente, ¿no? Este contexto es muy distinto. Ahora, la obediencia no presentada en sí misma como medio instrumental también era otro factor importantísimo. Ellos pues se ponían que era un experimento de aprendizaje, más no para mirar cómo es el comportamiento de la obediencia. Hay que tener en cuenta algo y es que no es obligado, no en cautiverio, por el experimentador. Es decir, que el sujeto es libre, es voluntario de poder elegir absolutamente cualquier decisión que está allí sobre la mesa. Él puede decir, sí continúo, no continúo. Si él dice no, así se le insistan 4 veces, no se le va a tocar, no se le va a hacer nada, no es no y listo, no continúe. Sin embargo, las 26 personas fueron voluntarias. Eso hay que tenerlo en cuenta. El compromiso con el experimento es otro punto también importantísimo que se resalta acá. Interrumpirlo es un repudio. Y ahora, el dinero no influyó. Fue regalado por simplemente haber asistido. ¿Quién sabe? 4.15 creo que eran dólares, 4.50. Era buen dinero en esa época, ¿no? Ahora, el azar del sorteo es al mismo nivel que el aprendiz. Esto quiere decir que no hay queja de que fue elegido. Algo similar, menciona Milgram, entre otras cosas, ocurre cuando en las unidades del ejército en las que, en ausencia de voluntarios, se puede asignar una misión particularmente peligrosa por sorteo y se espera que el desafortunado soldado soporte, resista su desgracia con tranquilidad. Y pues
no hay posibilidad de preguntarle a otras personas. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. La persona está allí encerradita, sola, ella está pensando consigo misma prácticamente porque no le puede preguntar a nadie. Lo único que puede preguntarle al experimentador es, él está sufriendo, ¿qué puedo hacer? ¿Continúo o no continúo? Continúe, por favor, que es mandatorio que les... Bueno, está bien, yo continúo. Ven, no hay a quién preguntarle. Y el experimentador pues resulta ser como una especie de autoridad. No hay un igual, a eso es a lo que se refiere acá. La situación es en un recinto cerrado. Los límites están marcados precisamente por el sujeto, por él mismo, quien es consciente de las decisiones que está tomando. Ahora, se presupone que el choque será doloroso, pero no peligroso. El daño será momentáneo a la víctima, mientras que los resultados del experimento serán duraderos. Ese es otro pensamiento que también podría haber influyó muchísimo en las personas que tomaron esta decisión de llegar hasta esos voltajes tan extremadamente altos. El nivel 20 como marca de responde y no responde era otro punto también que se tenía que tener en cuenta. Ahí ya como que la gente empezaba a titubear y muchos se quedaron. ¿Qué pasa si no se hubiese dicho eso? ¿Qué pasa si la otra persona hubiese seguido respondiendo normal y no hubiese habido gritos? O probablemente, no sé, en un caso hipotético, no se hubiesen escuchado los gritos como tal, sino que los hubiesen silenciado. Ellos continúan porque presuponen que nada está pasando al otro lado. Son cosas que Milgram sabía y tenía en mente y las tuvo en cuenta precisamente para este experimento. Ahora, la naturaleza del conflicto a la que el sujeto se enfrenta, esta es la gran parte final, de acá es donde sacamos nuestra conclusión, la última pregunta. La posición del sujeto es la siguiente: responder a las demandas. Experimentador, sujeto y víctima. Un conflicto público hay allí, solución no del todo satisfactoria para los 26. Demandas de cada uno, mutuamente excluyentes. ¿Y cuáles eran esas demandas? Pues precisamente lo que vamos a leer a continuación. Las demandas del experimentador. Peso en autoridad científica. Busca dato científico. Mientras que las demandas de la víctima eran dolor personal y sufrimiento. Busca calma, alivio. La clama. La ruega. No soporta más. Entonces, la persona que está precisamente suministrando estos choques eléctricos se encuentra entre esas dos demandas y por eso las dos son mutuamente excluyentes. Si él decide seguir con las órdenes del experimentador, va a seguir infringiendo daño a la otra persona, pero si decide seguir con las órdenes, escuchando precisamente a la víctima y considerando todo el dolor que está sintiendo, pues no va a obedecer al experimentador. Resultan mutuamente excluyentes esas dos demandas. Sin embargo, estar ahí, en ese punto, es la situación más difícil y es donde se siente realmente la tensión. Por tanto, dice lo siguiente: poco tiempo para reflexionar. Minutos después, la víctima protesta. El sujeto puede percibir cómo se tornará todo y se manifiesta la tensión. Este es el punto al cual se llega cuando uno está en medio de esas dos demandas, precisamente como él lo pone, esos dos caminos, y la tensión empieza a jugar un punto crucial. En tan poco tiempo tengo que tomar una decisión, derecha o izquierda, sí o no. Las 26 personas creo que tomaron el camino equivocado. Y pues bueno, eso nos sirvió a nosotros como ejemplo para hacernos la siguiente pregunta. El conflicto en dos premisas: no dañar a otra persona y la tendencia a obedecer a las autoridades legítimas. Mi querida comunidad Namui Learning, con esto vamos terminando. ¿Ustedes qué tan obedientes son? ¿Consideran que llegarían a este punto? Al punto de suministrarle a otra persona no solamente 300 voltios, sino 450. La verdad, si yo hubiese estado en un contexto similar, probablemente lo habría hecho, porque no conozco absolutamente nada, no sé para qué estoy participando, mi mente está en un experimento de aprendizaje, en un experimento del comportamiento de la obediencia. Entonces, continúo porque el científico me lo está diciendo. O digo sencillamente un no rotundo antes de llegar hasta esos 300 voltios. ¿Vivimos engañados ahora para todos aquellos que siguen obedeciendo a otras personas en pro de cualquier cosa, cualquier motivo? ¿Vivimos engañados? ¿Vivimos en un experimento de aprendizaje? ¿O somos conscientes de que realmente ese es el comportamiento de la obediencia?
Esas son las preguntas que dejamos acá en Namui Learning. Esperamos este video les haya gustado. Si les gustó, por favor suscríbanse, síganos para más contenido como este y esperamos seguir apoyando lo que es la educación, el conocimiento libre y traer, evidentemente, más artículos, más lecturas, pero en este caso mucho más actuales, contemporáneas. Este artículo lo había querido compartir desde hace muchísimo tiempo y estoy realmente contento y satisfecho porque por fin lo hice. Muchísimas gracias por todo y esperamos vernos hasta una próxima.